razones que ahora veremos. Quiero empezar sobre todo dándos las gracias por venir. Es un viernes por la tarde, hace bastante bueno en Ceuta y entiendo que es un esfuerzo y una demostración de compromiso el estar esta tarde. Entonces, antes de nada, daros las gracias y haré lo posible porque merezca la pena el esfuerzo y el compromiso. Antes de contaros qué es el movimiento Matria, os quiero contar por qué lo lanzamos. Y quiero hacerlo así porque me parece relevante. Aunque pueda parecer que estamos lanzando una historia más de las muchas historias que hay, realmente esto responde, y lo que nos lleva a varias personas a comprometernos a lanzar esto es que sentimos que nos encontramos en un momento clave de la historia de la humanidad, y no es exagerado decirlo, aunque pueda sonar como muy rimbombante, y que como sociedad civil, como ciudadanía, tenemos que actuar en este momento. Es lo que mucha gente está llamando la década decisiva. Hemos empezado hace relativamente pocos meses lo que se llama la década decisiva para la historia del planeta y por tanto de la humanidad. Hay un organismo internacional, bueno, no es un organismo, es un grupo de investigadores que forman el Panel Internacional para el Cambio Climático, que es una serie de investigadores que ven cómo está avanzando esta cuestión del cambio climático y cómo nos afecta, o qué posibilidades hay de frenarlo, cómo nos afecta y demás. Los datos que ha sacado el último informe, que se presentó en noviembre del año pasado, son realmente devastadores. Dicen que tenemos 12 años teníamos en noviembre, ahora estamos ya en 11 años, para detener los peores efectos del colapso climático. De esto no se habla, pero es muy importante decirlo. El colapso climático ya está en marcha y el colapso climático como tal ya no lo vamos a detener. Lo que podemos hacer es lo que algunos investigadores llaman colapsar mejor. Vamos a ver cómo hacemos para ese colapsar mejor. Que queden 11 años para el colapso climático significa que quedan 11 años para que empecemos a ver en muchos puntos de la Tierra guerras por el agua potable, porque no va a haber agua potable. Vamos a ver subidas del nivel del mar. Vamos a ver cada vez más migraciones forzosas a causa del cambio climático. Hay una cifra de ACNUR del año pasado que dice que, primero, que ya a causa del cambio climático es el mayor motivo de migraciones forzosas y que ese número de personas está actualmente en 21 millones de personas al año. 21 millones de personas en toda la Tierra desplazándose hacia donde puedan vivir mejor. De aquí a una década se calcula que se pueda llegar a 100 millones de personas al año. Entonces, ahora hablaremos también de esto, pero podemos intentar levantar las vallas más altas que queramos y que se nos ocurra, que esos 100 millones de personas van a seguir huyendo de manera desesperada de lo que se viene. Y esto no tiene que ver con geopolítica, esto tiene que ver con una destrucción del medio ambiente que tiene mucho más que ver con nuestra vida que con la imagen que estamos acostumbrados del pobre oso polar en el hielo derritiéndose, aunque también esté derritiéndose el hielo del pobre oso polar. Hay una investigación que ha salido hace un mes y os invito a que lo cotilleéis luego en internet acerca de que al parecer Groenlandia, la gran masa de hielo del Polo Norte, se está derritiendo 4 veces más rápido de lo que habían calculado los científicos. Que se derrita 4 veces más rápido de lo que calculan los científicos significa que igual en esos 11 años que tenemos, el nivel del mar puede llegar a subir hasta 7 metros. Subir el nivel del mar 7 metros significa que nos podemos olvidar de todas las playas en las que hayamos estado alguna vez en nuestra vida. Eso significa subir 7 metros. Ya solo si subía 1 metro, como hacían los cálculos más amistosos, significaría que muchísimas zonas, por ejemplo las Maldivas, las Islas Maldivas, ese paraíso de vacaciones para los que van de vacaciones, aunque allí están un poquito más complicados los que viven allí, el 70% del territorio estatal de las Maldivas en esta década, y eso ya es irreversible, ya lo están calculando, va a quedar sumergido por el mar. Ya están negociando con Australia para ver, y con Nueva Zelanda, dónde meten a toda esa gente, porque son islitas. Si habéis visto las fotos de los catálogos de vacaciones, que sobresale muy muy poquito por encima del mar. Eso era con 1 metro. Ahora estamos hablando de que si de verdad se derrite Groenlandia 4 veces más rápido de lo previsto, se calcula que puede subir el mar 7 metros. Decía un investigador en Twitter, en un hilo como muy iluminador,
que cuando estamos en casa tenemos un aparatito que es el microondas que nos permite en 1 minuto calentar un café. Y tenemos tecnología para calentar súper rápido. Pero todavía no tenemos la tecnología para enfriar súper rápido esa cerveza calentorra que llevamos a casa y tenemos gente. Eso que pasa en nuestra cocina se aplica también tanto al cambio climático como a Groenlandia. Tenemos tecnologías que calientan, pero no tecnologías que enfrían rápido. Entonces hay que empezar a pensar que la salvación de este desastre no va a pasar por encomendarnos a la tecnología, ya que seguro que Elon Musk inventa un cacharrito que nos salva en el último momento. Parece que no va a ir por ahí. Entonces, vaya forma de empezar un viernes, ¿eh? Comentarios así como para luego salir a tomar unas cañas. Este primer escenario de urgencia absoluta es el que nos lleva a plantearnos unas personas que hay que empezar a hablar de estas cosas y actuar de forma contundente. O sea, no hay un solo minuto que perder frente a estas cosas. Y esto empieza ya ahora por qué montamos Matria. Otro motivo, y del que aquí en Ceuta sois súper conscientes, estamos viviendo, y se dice poco, la mayor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La mayor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que es la crisis de las personas migrantes que vienen buscando refugio, tanto por la valla, y hace 2 días recordábamos los 5 años de las muertes del Tarajal, de las terribles muertes del Tarajal, a las que no solo no se ha hecho justicia a las víctimas, sino que no se ha permitido a los familiares de las víctimas venir a velar los cuerpos de sus hijos. Es terrible e incomprensible. Yo siempre me pregunto qué hubiera pasado si en vez de 15 chavales subsaharianos hubieran sido 15 alemanes o 15 estadounidenses blanquitos y ricos. ¿Qué hubiera pasado? Como digo, aquí lo tenéis muy presente, en el Mediterráneo cada vez más. Ayer presentaba la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía su informe anual de Frontera Sur y están aumentando el número de muertes en el Mediterráneo, cada vez están llegando más y estamos encontrándonos que en campos de refugiados en Europa hay niños y jóvenes que llevan tantos años ahí que se están suicidando, niños suicidándose, niños refugiados suicidándose en Europa, niños muertos de congelación en campos de refugiados a las afueras de Siria, y esto, relacionado con lo de antes, no va a menguar. Podemos imaginarnos que si no les miramos, o como ahora dice el gobierno de España, que si no lanzamos barcos de rescate, esto va a desaparecer. Es absurdo, no existe un efecto llamada, existe un efecto huida, y cada vez va a crecer más. Entonces, segundo motivo de urgencia, de emergencia, que nos hace plantearnos que hay que lanzar una propuesta así. El tercero, que sorprendentemente, cuando parece que la crisis, dicen que económica, pero muchas pensamos que sistémica, empieza a bajar, lo que está creciendo por primera vez en décadas es el hambre a nivel global. Se habían conseguido una serie de pactos y de consensos en cooperación que habían conseguido mantener, incluso reducir un poco el hambre y la pobreza extrema, y en el último informe del año pasado parece que vuelve a subir un poquito. Y esto es preocupante porque esto se suma al dato de que la desigualdad cada vez es mayor en la Tierra. No solo hay gente que cada vez es más pobre, sino que hay gente que cada vez es mucho más rica. Y parece que esto no nos lleva a ningún camino como sensato ni de sentido. Y el cuarto, y no es menor, es que cada vez estamos viendo más a nivel global, por lo menos a nivel de Occidente, en Europa y ahora también en España, un incremento del discurso del miedo y del odio. Se hace política constantemente desde el miedo y desde el odio, desde odiar al adversario, desde meter mucho miedo y demás. Y pensamos que eso no es una buena forma de hacer política, ni de generar convivencia, ni de construir. Fijaos que a pesar de que os he contado cosas que asustan mucho, no las he dicho con intención de meteros miedo. Es una intención de reaccionar. Luego, cuando pasemos a la parte de propuestas, las propuestas no van a ser meted miedo a los que no crean en el cambio climático, porque eso no nos llevaría a ningún lado. Pero sí que está habiendo un aumento del discurso del miedo y el odio, con políticas xenófobas que estamos viendo en toda Europa. Ahí está Víctor Orbán en Hungría, con políticas impensables hace 5 años. Estamos en un momento en el que si tú defiendes los derechos humanos tienes que argumentarlo. Ya no es el que los ataca el que lo tiene que argumentar, sino si tú crees en derechos humanos, de repente tienes que explicar por qué crees en los derechos humanos, que es como una cosa un poco absurda. Decía Gramsci, y como lo digo de memoria voy a decir mal la cita, decía algo así como que
los tiempos viejos no terminan de morir, los tiempos nuevos no terminan de nacer, y en ese claro oscuro es donde surgen los monstruos. Estamos claramente en el claro oscuro. Parece que lo viejo se está muriendo, pero ahí está agonizando y que no aguanta. Parece que hay cosas nuevas muy interesantes, pero no terminan de nacer del todo. Y en ese claro oscuro están apareciendo monstruos, y monstruos que cada vez gritan más alto. Entonces, pues, frente a eso también, ¿cómo pensamos formas de proponer ante estos problemas urgentísimos desde una forma que no sea desde el odio y el miedo? Entonces, desde estas ideas surge la necesidad de plantearse desde la ciudadanía cómo hacemos para llevar estos temas a la agenda política, mediática y social. ¿Cómo hacemos para que esto a la sociedad le incumba y lo sienta suyo, que no sea solo de 4 iluminados dando voces diciendo el fin del mundo viene, sino que la gente entienda que nos compete a todas? Que esto consigamos que tenga un cierto peso mediático, porque va a ser la forma de que tenga un coste electoral que al final es el peso político y de propuestas. Quedan poquitos meses para las autonómicas, municipales y europeas, y dudo mucho que hoy aquí en España la cuestión del medio ambiente y ecologista tenga un coste muy grande para ninguna de las elecciones que va a haber. Vamos a ver cómo hacemos para que sí que lo tenga. En Europa está pasando y está habiendo una ola verde de partidos verdes que están consiguiendo, con un discurso profundamente ecologista, profundamente feminista y basado en propuestas, o sea, propositivo, que está consiguiendo frenar a la ultraderecha en varias zonas, ¿no? Entonces parece que hay pistas de que se puede hacer y de que tiene sentido plantearse una propuesta que no solo sirva de freno a lo que viene, sino que construya, que es lo que nos interesa. Pero, ¿qué es Matria? Ahora que os he contado primero por qué lanzamos esto, ¿qué es Matria? Voy a dar un poquito más de agua. Y ahora me levanto y me voy. Matria es una cosa que no sabemos todavía muy bien lo que es por una cuestión, y es que las personas que lo hemos lanzado y que lo estamos moviendo en distintas ciudades, no queremos venir con un chiringuito montado, con una propuesta ya cerrada, y ven, apúntate a esto, firma aquí y ya está. Justo lo que creemos es que esto, para tener sentido, tiene que ser una propuesta participativa que se construya entre todas las personas que quieran formar parte de esto. Por eso, por ahora, simplemente hemos lanzado un dodecálogo, 12 puntos, que entendemos que son, y ahora os los leo, 12 puntos que entendemos que son fundamentales para la construcción de otro mundo posible, pero son lo suficientemente claros como para saber que esto es sí y esto no, pero lo suficientemente abiertos para que la gente que trabaja en estos ámbitos o que participa o que hace activismo en estos ámbitos pueda venir y participar. Entonces, lo primero de todo, Matria es una cosa abierta, una cosa por construir, una cosa que estamos construyendo entre varias y que no va dirigida hacia un lado y es así y no así. No lo sé cómo va a ser. Aparte de esto, queremos que Matria sea una respuesta. Primero, ¿una respuesta a qué? A 3 cosas. A la despolitización. Se consiguió con el 15M una politización de la sociedad maravillosa. Veías a la gente leyendo libros de economía en el transporte público, participando en debates con propuestas. Yo estuve en Madrid en el 15M, en ese momento en la Puerta del Sol, y era muy curioso que la primera noche, cuando nos quedamos allí a acampar, lo primero que se hizo, y de forma espontánea y natural, fue montar buzones de cartón con cajas, buzones y folios para que la gente hiciera propuestas. Eran buzones de propuestas. No se hacían pancartas de protesta, que también. Se hacían buzones de propuestas. Y la gente empezaba a pensar en clave de proponer, de construir. Y a lo mejor un señor hablaba de su cosa pequeña que le afecta a él directamente y una señora hablaba de una cuestión de política internacional que le tocaba por lo que fuera. Y todo entraba al mismo buzón. Eso se ha enfriado. Y ha habido dinámicas que han hecho que se enfríe, no nos son ajenas. Hay un agotamiento gigantesco de política, de nueva política, de los partidos que han abanderado nueva política y de los que siguen intentándolo. Y es normal. También hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a eso viejo que no se termina de morir, y eso viejo que no se termina de morir es muy poderoso y tiene muchos mecanismos. Entonces, pues tampoco iba a ser fácil y era lógico que hubiera ciertos movimientos que hay. Pero lo cierto es que hay una despolitización grande y creemos que para estos objetivos es fundamental que nos repoliticemos.
Los cambios, por ejemplo, para la cuestión del cambio climático, son tan disruptivos, son cambios de actitud de la ciudadanía tan grande, nos olvidamos de la tecnología que nos va a salvar y nos olvidamos, por supuesto, del político o la política que va a tocar el botón mágico en el BOE y se va a acabar el cambio climático. Eso tiene que pasar, pero a la vez todas vamos a tener que hacer cambios en nuestro día a día y en nuestra vida y demás. Entonces, para eso hace falta una repolitización. Entonces, queremos que Matria sea una respuesta a la despolitización. Queremos que Matria sea una respuesta a la falta de alternativas. Creemos que en estos temas en concreto falta, si bien hay colectivos, movimientos, incluso partidos que tratan estos temas, no dejamos de sentir que son los temas que siempre se quedan atrás del todo. Siempre hay otros temas que son más importantes que este. Y resulta que a nivel global, en los próximos 10 años no tenemos un tema más importante. No hay ni uno, no hay nada más importante. Porque si no hay planeta en el que hacer ningún otro tipo de revolución, pues no va a haber ningún tipo de revolución que hacer. Entonces, una respuesta a esa falta de alternativas y una respuesta a problemas globales. Como decimos, como digo, que de verdad entendamos que hay que poner la política global constantemente encima de la mesa, porque ya hay elementos internacionales y supranacionales no democráticos que lo están haciendo, mientras nos dedicamos a otras cuestiones. Ahora avanzo sobre esto. Es una respuesta, es una propuesta muy concreta por otro mundo posible. Es una propuesta, como decimos, de movimiento ciudadano, de acción política. Es movimiento, no somos un partido, es ciudadano, queremos construirlo entre todas y todos. Es de acción, esto no va a ser solo de enviar comunicados, de hacer reflexiones muy intensas, y es de acción política. Creemos que la ciudadanía puede hacer acción política. Creemos que no solo los partidos políticos tienen que hacer política. Y creemos que la ciudadanía puede colaborar y participar con partidos políticos. Y hay partidos políticos sinceros y que lo hacen bien y que quieren hacer las cosas bien. Pero si no hay un contrapeso ciudadano que dé soporte, que acompañe y que apoye, pues la cosa se puede quedar un poco coja. Entonces, es una propuesta ciudadana por otro mundo posible. ¿Qué más es? Como digo, no es un chiringuito, no es una cuestión ya montada, cerrada y demás, sino que se plantea como una red de colectivos, saberes y personas. No quiere ser, si hiciéramos la imagen, esto no es una pirámide en la que aquí está Matria y aquí viene gentecilla que hace cosas, sino más como un paraguas o como una red por debajo donde puedan venir todos los movimientos, organizaciones, ciudadanía organizada o sin organizar, partidos, todos los que tengan estas pulsiones por otro mundo posible y que puedan participar cada uno y cada una desde donde considere y desde donde esté. No viene a sustituir el trabajo de nadie. Ahora os leeré los puntos y veréis que hay puntos muy potentes. Ninguno de los que estamos aquí somos más listos que nadie que lleve décadas trabajando en esto. Cualquiera que lleve décadas currando en el movimiento ecologista sabe 1000 veces más que yo de lo que os haya podido contar del colapso climático. Yo no quiero decirle a esa persona lo que tiene que hacer. Queremos que esos colectivos, si lo ven interesante, puedan utilizar esta plataforma para hacer ruido con este mensaje, para que llegue, para apostar por movilizar a la ciudadanía. Como digo, es una red de colectivos, saberes y personas. La humildad consideramos que es muy importante por esta cuestión. No venimos a descubrir el Mediterráneo, sino venimos a ofrecer una herramienta. Que, por cierto, si de repente se ve que la herramienta no vale, pues se recoge y ya está. O sea, esto no va de multiplicar herramientas, pero creemos que puede tener un sentido. Y las reacciones que estamos teniendo de la gente nos hace pensar que sí que tiene un sentido. Tanto lo que estamos percibiendo por redes sociales, como a los sitios a los que estamos yendo y demás, parece ser que sí que puede servir. Entonces, pues vamos a ver qué recorrido puede tener y hasta dónde llega. Decíamos, ahora os contaré nuestra hoja de ruta, pero para la asamblea que estamos preparando, se nos ocurría que Matria, fijaos que en Matria hablamos de feminismo, hablamos de ecologismo, hablamos de antirracismo, hablamos de lucha contra la pobreza, de derechos humanos, hablamos de nuevo modelo energético, hablamos de economía social y solidaria, hablamos de decrecimiento, hablamos de participación infantil, hablamos de mogollón de cosas, pero nuestra perspectiva es que Matria no es feminismo, ecologismo, antirracismo y demás, sino que Matria es lo que está aquí entre medias.
es como si fuera una constelación de luchas, donde cada estrellita es una de esas luchas, pero lo que visualiza la constelación son esas líneas imaginarias que muchas veces no estamos viendo. Esto nos lo hemos encontrado con muchos colectivos. Yo hablo con compañeras y compañeros del colectivo antirracista, que por ejemplo en Madrid están empezando a organizarse mogollón y se están movilizando y haciendo mucho trabajo de calle, y dicen, joder, yo siento que tengo, claramente con el feminismo sí, y es evidente que el feminismo está consiguiendo ser el gran aglutinador de luchas, y, pero por ejemplo con el ecologismo tengo sensación de que tengo algo que ver, pero no sé muy bien qué, ¿no? Entonces lo que pretendemos con Matria es encontrar esos puntos que unen las luchas, esas líneas invisibles que hacen una constelación de 12 luchas que entendemos que son necesarias para otro mundo posible. Os las leo y luego os digo por qué se llama esto Matria. En el dodecálogo decimos, que es nuestro manifiesto y que podéis encontrar en movimientomatria.org, y ahí lo explicamos un poco más. El manifiesto del Movimiento Matria dice: queremos otro mundo posible, un mundo nuevo donde quepan todos los mundos, un mundo nuevo que erradique toda forma de pobreza y las desigualdades globales entre el norte y el sur, donde se cuide la casa común que es nuestro planeta y a todos los seres que lo habitan, haciendo de la lucha contra el colapso climático una prioridad compartida, donde la igualdad de mujeres y hombres sea real, un mundo feminista, donde migrar sea un derecho, no existan víctimas de las fronteras y se acoja sin excusas a las personas refugiadas, en el que no haya cabida para ningún tipo de política, discurso o exclusión racista, cuya economía sea social y solidaria, poniendo en el centro a las personas desde una prosperidad compartida y el cuidado de los bienes comunes, donde esté garantizado un empleo que fomente la dignidad de la persona, con un reparto del tiempo que permita vivir y disfrutar la vida protegiendo los cuidados, cuya base sea una educación universal, inclusiva e igualitaria, social y emocional, para hacer de jóvenes, niñas y niños sujetos de su propio desarrollo y protagonistas del presente y el futuro del planeta. Que active un nuevo modelo energético sostenible, renovable, descentralizado, democrático y en manos de las personas, donde se exijan, se cumplan y se amplíen los derechos humanos y se avance hacia una Carta Universal de los Deberes Humanos, en el que sus gobiernos sean abiertos, plurales y horizontales desde la transparencia, la participación directa, la colaboración y la coherencia de políticas. Una democracia real para una sociedad civil global, que construya la revolución de nuestro tiempo, la revolución de la sororidad y de la fraternidad global desde la creatividad, las culturas y la resistencia no violenta. Y no nos vamos a conformar con menos. Después de tanta patria, ha llegado el tiempo de la matria. Como veis, 12 luchas muy concretitas, pero a las que les queda mucho por desarrollar y por proponer. Lo llamamos matria al invento, pensando en global. Hay un sociólogo, que no me acuerdo de su nombre, maldita sea, hay un sociólogo que tiene una teoría muy interesante, que dice que estamos en el tercer cambio sistémico de la historia de la humanidad, socialmente hablando. Él ubica el primero cuando la humanidad pasaba de vivir en tribus a vivir en ciudades-estado, las famosas polis griegas, que las ciudades-estado no dejaban de ser organizaciones de personas que servían para protegerse entre ellas, proveerse el alimento y los cuidados y defenderse de otras ciudades-estado que les pudieran atacar. El segundo cambio sistémico es cuando se pasó de ciudades-estado a las naciones-estado. Se agruparon ciudades-estado en torno a naciones que servían para cuidarse dentro de esos límites, proveerse alimento y defenderse de otras naciones-estado. Este sociólogo defiende que desde hace unos años estamos en el tercer gran cambio sistémico de la historia, que es pasar de las naciones-estado a un mundo-estado. ¿Qué pasa con este mundo-estado? Que este mundo-estado, hoy por hoy, no es, que ya existe de facto, no es democrático, no existe un gobierno global mundial, pero sí que existen organismos supranacionales como los G7, G8 y demás, que no son elegidos democráticamente, son en función del dinero o el poder que tengan. Gracias.
existen foros económicos donde se deciden muchas cosas sin que tengan ninguna base democrática, o directamente existen empresas supranacionales que ponen contra las cuerdas a gobiernos y deciden si pagan impuestos o no en los países que estén. Y eso nos pasa aquí como pasa en el sur global. Entonces, de facto, ese mundo-estado ya está existiendo y ya nos llevan mucha ventaja. Entonces, igual hay que empezar a pensar que merece la pena, como ciudadanía, tomar las riendas y pensar en ese mundo-estado, cómo podría ser un mundo diverso, un mundo plural, como decimos aquí, cómo puede ser para que, como digo, perdón que me he ido, tomemos las riendas la ciudadanía. En esa reflexión que hacíamos de las ciudades-estado y de los estados-nación, si los estados-nación servían para proveerse cuidados, alimentos y demás, y defenderse de otras naciones-estado, siguiendo con esa analogía, en un mundo-estado nos proveeríamos de alimentos, de cuidados, y nos defenderíamos ¿de quién? De otros mundos-estado, hasta que cuarto milenio no diga lo contrario, en principio no, porque no hay otros mundos-estado que vengan a atacarnos, y entonces merece la pena que pensemos cuáles son los enemigos, quiénes podrían atacar ese mundo-estado. Si miramos a nivel global, si hiciéramos el juego de imaginarnos todo el mundo como un estado y hubiera que presentar los presupuestos generales del estado, veríamos que se está invirtiendo muchísimo en defensa, pero muy poco en educación, muy poco en dependencia, muy poco en exclusión, y sin embargo la población mundial tiene hambre, es analfabeta, tiene muchas necesidades a escala global. Entonces ahí podemos detectar enemigos de ese mundo-estado. Desde ahí pensamos que tenía su cierta poesía, e inspirado también en muchas mujeres de Latinoamérica que así se refieren a esto, en vez de llamarlo la patria global, nos parecía mucho más bonito llamarlo la matria, por todas las implicaciones que tiene y por desde un primer momento que el movimiento tenga un claro acento feminista. Sois las mujeres las llamadas a cambiar este tiempo. Los hombres creo que ya hemos tenido muchas oportunidades y lo hemos hecho regular en el mejor de los casos. Y es una forma también de diferenciarlo. Entonces lo llamamos movimiento matria como un poco el horizonte al que queremos llegar, a esa matria global, a una matria donde se respeten todas estas cosas que he leído en el manifiesto y donde se intervenga frente a estas urgencias que tenemos. Como digo, tanto el nombre como el logo que hemos diseñado por ahora y demás, todo eso está sujeto a las personas que quieran participar y de repente lo cambian porque no les gusta y sin ningún problema, porque esto es una herramienta para transformar, no otra cuestión. Dicho esto, y voy avanzando, yo no te pregunto en ningún momento cuánto tiempo tenemos. Yo estoy aquí... Hasta las 8. Hasta las 8. 7:30. 7:30. Vale, pues voy a avanzar para contaros un par de cosas más porque me interesa sobre todo que habléis vosotras y vosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hoja de ruta tenemos por ahora? Después de contaros esto, lo que estamos haciendo por ahora es, estamos moviendo este manifiesto que os he leído, hemos redactado este manifiesto y lo estamos moviendo para conseguir el mayor número de firmas posibles. Se presentó el 10 de diciembre, como os decía, en Madrid con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y la idea es seguir moviendo este manifiesto entre todos los colectivos y personas que quieran participar. Estamos, como digo, contactando, ahora en proceso de contactar con todos los colectivos posibles y ahí estamos abiertos a cualquier tipo de colectivo. Creemos que ante retos tan gordos no tiene sentido poner vetos para ver si nos apetece ir poniendo carne, ir poniendo cuerpo a estos 12 puntos, que como veis es un esqueleto, pero le hacen falta órganos, le hace falta piel, le hace falta cuerpo y chicha y propuesta. Vamos a tener en ese que estamos haciendo el 2 de marzo, el sábado 2 de marzo, una asamblea que no queremos llamar constituyente, decía una compañera el otro día que era una asamblea preconstituyente, que Matria tenía que ser constantemente preconstituyente, siempre constituyéndose y siempre flexible y abierta. Pues esta asamblea preconstituyente será el 2 de marzo y la idea es a toda la gente que le haya interesado que pueda asistir para entre todas ir centrando estos puntos y pensar si esto tiene que tener algún tipo de estructura o no, o qué. Por ahora no hay estructura, hay unos grupos de WhatsApp y una página en Lumio en los que nos vamos organizando y tú te vas aquí, yo aquí y lo movemos. Porque queremos que ese primer momento, como digo, desde un primer momento sea lo más participado y colectivo posible y que lo decidamos entre las personas que estamos. Y el siguiente punto de esta hoja de ruta
y donde terminaría la primera hoja de ruta que tenemos, es convocar el 18 de mayo, sábado 18 de mayo, una gran manifestación. Está previsto en principio en Madrid, lo teníamos pensado, pero se puede replicar por ciudades, o a lo mejor, como está Pablo Casado pagando autobuses, por decir, porque sí puede pagar autobuses también para el 18, para el día 18 en Madrid. La idea de esta manifestación es que tuviera 12 columnas, una por cada uno de los puntos, y que esas columnas estén protagonizadas por los colectivos que trabajan en estos puntos. Que se llegara a la Puerta del Sol y que se lean 12 comunicados por cada una de estas luchas, y se hace el 18 de mayo porque es el sábado antes de las elecciones, no la jornada de reflexión, sino la anterior, de las autonómicas, municipales y europeas. Creemos que es interesante hacer una demostración de fuerza sobre derechos humanos, ecología y feminismo en la calle de cara a esas elecciones. Porque si pensamos en lo que duran las legislaturas, sabéis que las europeas duran 5 años, no 4. Si de repente en las europeas ganan partidos que no crean o que directamente nieguen cuestiones como el cambio climático y demás, estamos perdiendo la mitad del tiempo que nos queda para intentar frenar. Entonces, decía al principio, no depende solo de tocar el botón mágico del BOE, pero también hay que tocar ese botón mágico. Hay que estar en esas dos trincheras, porque se toman decisiones muy importantes. Entonces, queremos salir a la calle a decir que esto importa, que hay una sociedad civil a la que le preocupan estos temas, y queremos reivindicarlo pacíficamente, pero de forma muy contundente. A partir del 18 de mayo, lo que decidamos las personas que estemos, el sentido que le queramos dar a esto y cómo se quiere avanzar. Pero por ahora y ante la urgencia, hasta ese 18 de mayo. Y hemos llamado a este plan, que esto es una expresión muy latinoamericana también, yo estuve viviendo un año en Honduras, y allá tienen expresiones geniales. Allá le dan mucha importancia a la esperanza. La zona en la que yo estaban francamente mal. Era una zona muy, muy violenta, con mucha pobreza y demás, pero tenían una esperanza brutal. Desde ese día yo me atrevo a no perder la mía porque me parecería una falta de respeto, ¿no? Habiendo gente que no la pierde allá, pues quién soy yo para perderla. Pero decían que no bastaba con tener esperanza, que la esperanza está muy bien, pero que la esperanza para que sirva hay que organizarla. Entonces ellos hablaban de organizar la esperanza. Entonces, en esas estamos. Lo que estamos haciendo ahora, lo que hago yo hoy aquí con vosotras y con vosotros, es empezar a organizar esa esperanza. Creemos, de verdad, que hay formas de arreglar estos problemas a los que hemos hecho alusión al principio. Creemos que pueden ir por estos 12 puntos. Y tenemos esperanza en que se pueda hacer, pero esa esperanza hay que organizarla. No hay que esperar a que nos la den desde arriba o llegarle con estos 12 puntos a no sé qué representante, por muy sensible que sea con nuestras cuestiones, para que las haga, sino que tenemos que organizarnos como sociedad civil para hacer política ciudadana. Entonces, en este organizar la esperanza, yo me callo en esta parte de la presentación y yo ahora me gustaría daros la palabra para que me digáis qué os parece esto, si tenéis alguna duda, si veis que tiene sentido, si no, tengo carrete para seguir contando cosas. Pero tal y como estamos planteando los encuentros, y para ser sinceros desde un primer momento, no puede ser que yo venga de una chapa y me voy, sino que yo recojo lo que las gentes que desde Ceuta habéis querido estar hoy aquí, pues opináis. Y entonces ahora ya no soy el ponente, que es una cosa que da como mucho vértigo, no de ser el ponente, sino que os escucho. ¿Qué os parece esto? ¿Tiene sentido? ¿Creéis que esto ya está inventado? ¿Ya se está haciendo? No lo estamos enfocando bien, es maravilloso, ¿dónde firmo? Y si decís el nombre, guay, ya está. Sí.